La idea es platicar y pasarles a ustedes, que a algunos se los había dicho, la agenda legislativa para el próximo año. Estamos cerrando, entre otros sector que me la pidió desde la semana pasada, estamos cerrando el periodo y el año. Y el año que entra vamos a tener una agenda legislativa a partir del 1 de febrero, que es la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos, es una ley, la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía social, es otra ley, una reforma al Código Penal Federal en materia de abuso sexual, que nos llegó aquí ese día que clausuramos, una reforma al Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Recordarán ustedes que hicimos una modificación al Código Penal en el capítulo de delitos de medio ambiente y la Cámara de Senadores nos la regresó, modificando las sanciones por multas económicas. Lo va a revisar la Comisión de Justicia, será quien lo determine. Y también hay una modificación en el Código Nacional de Procedimientos Penales y Delincuencia Organizada, lo que ustedes ya saben o han escuchado sobre jueces sin rostro. Esta es otra reforma que tenemos ya aquí y que será parte de la agenda legislativa. Hay otros decretos que son también importantes, no del nivel de estos, pero que también trataremos. No toco el de la reforma electoral porque no tengo aquí ninguna iniciativa, como es el caso de los que les mencioné. Los que les acabo de mencionar son dictámenes y minutas que provienen de la Cámara de Senadores, por lo tanto estos los vamos a tratar en el periodo de sesiones ordinarias. No creo que tengamos periodo extraordinario, se los digo con toda seriedad. No nos da tiempo y es muy corta la posibilidad del receso. El receso es muy corto, son 4 semanas. Entonces vamos a prepararnos. Nos han anunciado que probablemente a mediados de enero llegue la reforma. Si llegara la iniciativa a mediados de enero, depende a qué cámara llegue, como se los dije el otro día, cuál sea la cámara que prefiera la titular del Ejecutivo Federal para enviarla. En razón de eso, si llegara aquí a la Cámara, iniciaríamos de inmediato la discusión en las comisiones, en este caso en la Comisión de Justicia y de Puntos Constitucionales, porque son 2 reformas. Es una reforma constitucional primero y luego es una reforma también en materia legal, en materia reglamentaria. Entonces creo que no habrá posibilidades en el periodo extraordinario de sacar leyes ni de convocar a periodo extraordinario, creo yo. Hay también algunas otras materias que me han pedido revisar, pero no hay ninguna iniciativa. Nosotros tenemos bastantes. Entonces,
Pero hice un documento que tiene una sinopsis de cada uno de los temas que he comentado, que traerá consigo también el de la reforma laboral. Ese sí es un documento que está incluido en la reforma laboral, también de reforma constitucional y también de reforma legal, la semana de las 40 horas. Ese documento está en Cámara de Senadores, pero también es probable, lo más seguro, que lo aprobemos en el periodo ordinario que arranca el 1 de enero. Yo les voy a entregar este documento a quienes quieran. Es un documento que contiene toda la agenda legislativa y que nos vamos a preparar. De la reforma electoral, en las conclusiones, han sacado, yo diría, destaco 5 grandes temas. Representación en el Congreso es un gran tema, que es, también tengo un documento sobre eso con la posibilidad, estoy adelantándome para ver qué materias probablemente regulen la reforma constitucional. Uno de los temas es la representación en el Congreso, que ustedes lo saben bien, es la representación proporcional pura para efectos de cambiarla, modificarla, disminuirla. Saben bien, son 300 distritos uninominales y 200 por representación proporcional. Hay alternativas distintas. Por ejemplo, la Cámara de Senadores, dejarla en 96, eliminar la lista nacional, y la de diputados disminuirla a 400 con 100 pluris, y algunos hasta proponen que no sean 100 sino 150. Es decir, esos son los temas que se van a discutir si es que la iniciativa lo contiene. Luego el otro gran tema es el de órganos electorales, es decir, la integración del Consejo General del INE, si hay o no elección directa, si hay o no, elección directa para los consejeros electorales, si no elección, insaculación obligatoria, una fórmula que ahí surgió de los foros. Ese es un tema amplio. El otro es el sistema de partidos. Un tercero, analizar si la constitución de un nuevo partido se puede realizar cada 6 años como está ahora, o si debe ser cada 3 años. La libertad de asociación, los topes de aportación individual a los partidos, los sistemas de fiscalización de los partidos y obviamente la disminución de los gastos económicos o de los recursos del Estado para campañas y para actividades ordinarias, que ese es un gran tema. Ese es un gran tema que nos va incluso al interior del movimiento quizá a separar momentáneamente. Se requiere de mucho trabajo con ellos en los dos temas: disminución de plurinominales, disminución de recursos económicos para actividades electorales y lo más difícil, la disminución de prerrogativas a partidos políticos. También tiene un gran tema sobre la consulta popular, si se debería de prohibir consultas en las fechas de la jornada electoral. También está la revocación de mandato, que ustedes saben que la discusión es si se retoma el espíritu original de la iniciativa enviada por el presidente López Obrador sobre que se realice la revocación de mandato el mismo día de la elección. Así venía originalmente y que ahora está sub iudice
pendiente aquí en la Cámara de Diputados, no se ha votado. Todavía no tenemos decisión. Entonces puede venir en esta parte de reforma electoral la revocación de mandato de la presidencia de la República. Entonces, estas son quizá las 4 grandes aportaciones. Y el voto obligatorio, es decir, cómo logramos que haya participación ciudadana, que no haya tanta ausencia, una reforma para actualizar la obligación de votar. Pero aunque no se requiere la modificación constitucional, sino las leyes ordinarias, hay algunos que piensan que sí. Todo esto está en un documento que elaboré, que estamos en etapa de revisar con la comisión electoral de la Cámara de Diputados. Bueno, eso es lo que quería decirles, pero Emiliano les puede mandar a todos. Creo que se los dio, ¿no? Lo de la agenda legislativa. Ahora sí, si tiene alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Sí las hay, diputado. Hay algunas intervenciones por parte de compañeros periodistas. El primero es Héctor Guerrero, de Televisa. Sí, Héctor. Gracias, diputado. Oiga, pues ya dio a conocer la agenda, qué bueno. Y nada más que tengo algunas dudas sobre lo de la reforma electoral. Bueno, usted también las tiene, porque creo que no ha llegado. Pero para que nos las amplíe o a ver qué podemos entender. La presidenta, cuando la anunció, habló de la disminución de los diputados plurinominales, de la representación, y usted tenía una postura distinta, decía que había una fórmula mejor para hacerla. Mi pregunta concreta es si usted la va a defender cuando llegue esta iniciativa, dependiendo de qué es lo que traiga, pensando en solamente lo que se ha dicho, o se someterá, se sujetará a lo que diga la presidenta de la República y no va a defender su postura de lo que tenía. Una. En el caso de la desaparición de los soples, que también lo tenía contemplado el Ejecutivo, ¿ustedes la apoyarán? Si es que así viene. En el caso del financiamiento a los partidos, el cuestionamiento de la oposición es que va a entrar dinero ilícito del narcotráfico si desaparecen los recursos públicos. Y por último, en la revocación de mandato, en caso de que llegue a ser incluida la iniciativa que está aquí, que se está discutiendo en puntos constitucionales, ¿quedaría congelada hasta no ver la reforma electoral o la propuesta presidencial? Sí, gracias. Primero, en esta última, Héctor, de la revocación de mandato, se puede concluir con el dictamen o el mismo dictamen se incorpora a todo el texto de la reforma constitucional. Si viniera revocación de mandato en la propuesta del Ejecutivo, no tiene problema, porque en el dictamen se hace referencia que en la Cámara ya hay una iniciativa dictaminada en la misma materia y simplemente se suman al dictamen general. No hay problema. Ahora, yo creo que sí va a venir la revocación de mandato. Ese es mi punto de vista personal. Sobre la representación proporcional, yo he estado en las reuniones que a veces tengo con la presidenta, Claudia Sheinbaum, analizando lo de la representación proporcional. Ella coincide, y yo también, de que la representación de las minorías no se puede eliminar, de que todo aquel que tiene representación política en un partido o en una fuerza política dentro de los partidos deben tener representación. No se puede eliminar, pues, la representación de las minorías. Lo que ella afirma es que se buscara un nuevo mecanismo, fórmula, para que no fueran los dirigentes políticos, la nomenclatura, diría yo, o la burocracia electoral política, o la burocracia política partidista la que decidiera el acomodo de las plurinominales, sino que fueran mecanismos de mayor participación ciudadana, listas votadas, hay muchas formas, Héctor, pero no hemos llegado al detalle. Pero lo que la presidenta dice es no solo la disminución, sino ella dice
quizás sea conveniente disminuir los pluris, pero sobre todo vincular a procesos de mayor participación ciudadana quienes resulten plurinominales y no solo sea el dirigente del partido quien decida el acomodo de los plurinominales en las listas que se presentan en cada una de las 5 circunscripciones. Entonces, en ese sentido yo la avalo, la respaldo. No necesitamos enfrentar una posición política. Lo que yo sí estoy seguro es que deben de tener representación las minorías en el Congreso. Segundo, sobre los soples, ella ya fijó una posición y ella dice hay que revisarlo. Los soples, y no solo los soples, sino también los tribunales locales electorales, Héctor. Y creo que hace poco yo recibí a los magistrados del Tribunal Electoral. Tienen sus razones que me expresaron para mantenerse en los estados. Y esas razones que ellos argumentaron las vamos a escuchar aquí en la Cámara. También los soples. Yo no me he reunido con los soples, solo con magistrados de los tribunales, pero seguramente también solicitarán ser escuchados en la Comisión de Puntos Constitucionales y los vamos a escuchar. En eso es un planteamiento sobre la supresión de OPLES y que la asuma el INE toda la responsabilidad de los estados para la renovación de los poderes públicos del estado y los tribunales que la asuma el Tribunal Federal Electoral. Ese es un planteamiento que no está resuelto. Entonces, Héctor, incluso la iniciativa tenemos que revisarla porque yo esperaba que en diciembre nos la enviaran. No creo que vaya a ocurrir eso. No tengo la certeza, pero creo que la semana que entra, Héctor, se va a reunir la comisión presidencial para ya acotar los temas que van a presentar en la iniciativa, pero ya la semana que entra es Navidad, pues es 24, ¿sí, no? Sí, entonces ya va a ser difícil que no le envíen. Y además yo le creo a la presidenta que dice que hasta mediados de enero, ¿cómo? No lo sé. No lo sé, no quiero adelantar. Pero a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que la semana de las 40 horas hubiera llegado a la Cámara. No hay quien se oponga a esa. Sería nada más todos por unanimidad, pero esta sí está más pesada. Y si le toca al Senado, yo creo que es bueno que le toque. Y si nos toca a nosotros, también es bueno. No hay problema. Entonces eso. El financiamiento, yo sostengo que quizá lo que nos va a detener más internamente, Héctor, me refiero al tema de la coalición nuestra, PT Verde Morena, será este tema, el financiamiento de los partidos. ¿Por la subsistencia de sus aliados? No solo porque algunos de ellos se han fortalecido y han crecido electoralmente gracias al respaldo público y es para ellos una decisión que deben de tomar muy fuerte. No es fácil para ellos y creo que esa será una discusión muy álgida al interior nuestro. Incluso la reducción de los plurinominales. Incluso. Serán dos temas complejos. Buenos días, diputado. Buenas tardes. Preguntarte, en esta reforma, pues parece que hay una dedicatoria para disminuirle facultades a los partidos políticos, porque finalmente si ustedes mantienen la mayoría, aunque les disminuyeran el presupuesto, les va a tocar más que a los otros. Entonces, esa es una tendencia, pues cerrar el círculo o ahorcarlos a los partidos que tengan menos votación que ustedes. Y la otra sería
precisamente la relación del narco con los gobiernos. Ahí, ¿qué tan difícil se les va a hacer? Pues precisamente acotar la presencia del crimen organizado, no solamente en los municipios, sino también a nivel federal, por lo que se ha visto. Y bueno, esa sería una. Ahorita te pregunto. Bueno, no se trata de eso. Incluso dentro de el financiamiento de partidos hay quienes están proponiendo que haya una fórmula de reparto iguales a todos los partidos de recursos económicos. Obviamente es complicado para los que son partidos mayoritarios aceptar esa fórmula y disminuir el financiamiento de los partidos a solo la época de elecciones, no en épocas no electorales. Entonces, no, vamos a revisar, pero son ideas que están presentándose como una lluvia de propuestas y que aún no sabemos nada. Pero esos son los puntos centrales que se están discutiendo. ¿Pero son los que están tomando forma finalmente en el...? No lo sé, no sabemos. Hasta en tanto no se presente formalmente la iniciativa, lo sabremos. La otra, diputado, es relacionada con las reformas que se le están haciendo a la Constitución. El otro día mencionabas que ya era cerca del 70% de los artículos serían de los 136, como 104 los que se han modificado. La tendencia es modificar los 136 para que digan que hicieron un nuevo constituyente, o se van a esperar un poco pues para seguir con los que siguen. Yo estoy terminando un trabajo de investigación. Estimo que en los 7 años que tiene gobernando la Cuarta Transformación, debe de haber modificado más de 100 artículos de la Constitución y leyes creadas de manera nueva o de manera inédita. Debe ser unas 50, 60 nuevas leyes, y modificaciones a leyes existentes deben ser 200 modificaciones cuando menos. Pero hay una parte que nosotros le llamamos una parte dogmática, que contiene toda la parte de definición conceptual, garantías individuales. Esas no son fáciles modificar. Las primeras, ¿qué diría? Los primeros 16 artículos no tienen mucha modificación. Y si las hay es para reforzar su contenido y el sentido constitucional. Entonces, yo creo que Morena está concluyendo este proceso de revisión constitucional. Por ejemplo, ahora se plantean solo 2 modificaciones constitucionales. Al 123, en el caso de las 40 horas, y al 73, y al relativo, creo que es el 41, si mal no recuerdo, del proceso electoral. Entonces, son 2 artículos los que se modifican, en el caso de que procediera en todo el periodo. Yo creo que ya Morena tiene un alto nivel de avance de su proyecto y su propuesta de nación en materia de reforma constitucional. Eso es lo que creo. La otra es, diputado, esta amenaza, advertencia que está haciendo Luisa María Alcalde de que van a impugnar la reforma que se está haciendo en San Luis Potosí, y a lo mejor también alcanza a Nuevo León, para que las esposas de los mandatarios en turno pues puedan acceder en el 2027 a la gubernatura. Sí. ¿Tú cómo ves eso? ¿Es válido? Porque finalmente los congresos locales también son autónomos, ¿no? No están supeditados a lo que diga la federación, ¿o sí? No, ese es un tema interesante, Margarita. Es un tema realmente importante.
porque el Congreso de la Unión y los congresos locales deben emitir la regulación necesaria para la postulación paritaria de candidaturas de los partidos políticos a las gobernaturas de las entidades federativas. Entonces, sí, en efecto, los congresos locales tienen libertad configurativa para elegir respecto de cómo verificar la paridad de género en el cargo a la gobernatura. Sin embargo, como no hay una regulación legal ni en la federación ni en los estados, resulta válido el aceptar o ver que el INE esté verificando que los partidos políticos garanticen la paridad de género. La pregunta es buena. ¿Es constitucional? Es la pregunta que todos nos hacemos. Lo he visto en varios medios de comunicación estos 2-3 días. Hoy creo que el gobernador de San Luis Potosí defiende la reforma. Ayer, Luis Alcalde, mujer inteligente, anuncia que habrá una acción de inconstitucionalidad contra estas reformas, que nomás entiendo que la que prosperó fue la de San Luis Potosí. Entonces, eso no constitucional. Y si esta libertad configurativa para legislar respecto de la paridad de género en las candidaturas, si esta libertad es absoluta, de manera personal, es un punto de vista personal, tiene que ver con el marco jurídico, el que las personas tengan el derecho a ser votadas y que los partidos definan su autodeterminación, su autoorganización. Por eso yo creo que en el caso de las reformas propuestas, no solo plantea paridad en la postulación de candidaturas, sino alternancia de género en el cargo, lo que por sí solo, para mí, constituye un exceso legislativo. Ello, pues, contempla que partidos políticos señalen condiciones a candidaturas, pero se olvidan de los independientes o las independientes, que pueden postular hombres o mujeres. Es complicado. Yo creo que la Corte tendrá que resolver, y si ya anunció la presidenta de Morena que va a impugnar, pues hay que esperar. Y en el caso de Yucatán, diputado, es lo mismo, nomás que ella tiene varios años que hicieron la reforma para que haya alternancia. No sé si es a partir de... No sé si lo impugnaron eso, pero es igual. Los partidos políticos, Margarita, tienen un deber formal de postular paritariamente candidaturas a las gobernaturas de las entidades, garantizar la paridad a través de los criterios de competitividad. Para mí sí se restringe el derecho de ciudadanos a participar en un puesto de elección popular, y la ausencia de regulación estricta nos lleva a estas especulaciones y a estas contradicciones. Por eso yo ayer dije que esperaba que la Corte resolviera. La Corte va a resolver, y la Corte tendrá que determinar si es constitucional o no la reforma de San Luis Potosí. Vamos a esperar unos días
pero en principio cualquier hombre pudiera interponer y ser un tercero perjudicado de esta reforma. Los partidos políticos pueden interponer en el caso de leyes electorales acciones de inconstitucionalidad. Así es de que tiene legitimidad procesal Luis Alcalde para presentar una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma de San Luis Potosí. Y ya la anunció, entonces hay que esperar en ese sentido. Gracias, diputado. Para compañero Fernando Damián de Milenio. Fernando. Gracias, buen jueves. Coordinador, a propósito de la eventual reducción de legisladores plurinominales y particularmente el recorte al financiamiento público de los partidos que se prevé en la reforma electoral, ¿usted considera, y a juzgar sobre todo por la posición que han expresado, si no mal recuerdo, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, dijo que no se van a hacer el harakiri? Con estos elementos, ¿usted considera que está en riesgo la mayoría calificada de 2/3 partes para aprobar esta reforma constitucional? Y si en su caso Morena estaría dispuesto a negociar, a matizar, a eliminar estos dos temas para sacar el resto de la reforma. Sí, hasta ahora, Fernando, ninguna reforma en materia constitucional se ha puesto en riesgo. Todas las hemos sacado en razón del interés del país, de la población. No creo que haya problemas y tampoco creo que haya riesgos de la mayoría calificada que vote en favor de las reformas que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero obviamente nos va a requerir mucho trabajo y flexibilidad, tolerancia y búsqueda de armonizar las normas jurídicas que ellos proponen con las que proponemos o con las que propone la presidenta de México. Pero vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar a acuerdos por el bien del país. No tengo preocupación. Va a requerir de mucho trabajo, de bastante trabajo interno y de bastante paciencia para lograr construir normas jurídicas que nos satisfagan a la coalición y a todos. Correcto. Y sobre el tema del voto obligatorio que mencionaba usted como uno de los aspectos de la reforma electoral, yo le preguntaría en qué estaría usted pensando para hacer ese voto obligatorio. ¿Qué tipo de sanciones administrativas, multas, suspensión de derechos políticos a quien no vota? No, es buena pregunta. Nunca ha funcionado la coerción, nunca. Nunca ha funcionado el acto imperativo en contra de los ciudadanos. Es inexacto que la obligación de votar carezca de sanción. El artículo 38 constitucional determina un año de suspensión, de suspensión de derechos políticos, aunque debo de advertirlo, no hay una ley secundaria que establezca un procedimiento administrativo o jurídico que vigile esta decisión del Poder Legislativo, pero ya hay una sanción. Hay jurisprudencia de la Corte en el sentido de que si no hay ley reglamentaria no se aplica la disposición constitucional. Este es el caso. Y no se ha hecho una ley reglamentaria de este artículo del 38 constitucional. Aunque hay una sanción, no hay un procedimiento conforme al cual se pueda aplicar. Ahora, la ausencia fáctica de sanción por no votar en México es excepcional. Entre los grandes países de América Latina, algunos tienen incluso sanciones más fuertes, sin considerar que en muchas partes se tolera el que no votes.
Por ejemplo, en Colombia, yo recuerdo que hubo mucha discusión y se estableció en Colombia que el sufragio es universal, secreto, directo y facultativo. Le agregan esto de facultativo. Una reforma para actualizar la obligación de votar no requiere de modificar la Constitución, yo es lo que sostengo, sino solamente una publicación, una legislación sobre ley reglamentaria de este artículo 38 y 35 de la fracción, creo que es la 9ª de esta disposición de la Carta Magna. Este es un tema que se va a discutir, que se quiere y que surgió de los foros. A mí no me gustaría que se hiciera coercitivo. Me gustaría que se dejara así como está y que fueran los partidos y la ciudadanía que se obligara a ir a ejercer el derecho a votar. Sufragio efectivo. Maxi Peláez, de Televisión Azteca. Maxi. Yo voy a aprovechar. ¿Ustedes irían, la idea es ir por la ley secundaria del 38 constitucional o no? No, no creo. No creo, pero a ver, Maxi, esta es una de las hipótesis que está planteando. Se lo pregunto porque cuando ustedes reforman la Constitución siempre hablan, vamos por la ley secundaria ahora y vamos por la ley secundaria. Si ustedes ya se dieron cuenta que el 38 constitucional contempla el año de suspensión de derechos políticos para el que no vote, entonces mi pregunta es, ¿en esta reforma electoral contemplan ir por esta ley secundaria para hacer obligatorio y sancionatorio el no votar? No, no lo creo. En lo personal, yo le digo es que estamos hablando de un documento que no existe, pero si estuviera aquí yo sería de la opinión de que no es correcto reprimir o sancionar o ser coercitivo contra quien no vota. Más bien es necesidad de cultura, de conciencia, de promoción, más que de sanción. Pero ya no necesitamos modificar la Constitución, a eso me refiero. Es legislar sobre ley reglamentaria y un procedimiento para aplicar el año de privación, suspensión de derechos políticos para que aquel ciudadano que no ejerce su derecho a votar. Pero yo no creo que lleguemos a esos términos, pero está planteado, Nancy. Es un tema interesante, pero está planteado en todo el índice de los temas que pueden ser abordados en la iniciativa y obviamente en el debate legislativo. La pregunta que yo quisiera hacerle es sobre este tema. Este año es un año muy convulso. La política termina pues convulsionada, ¿no? Ha habido muchas reformas, ha habido un debate muy ríspido dentro de lo que es el Congreso. Muchos políticos se han puesto en la mira de los cuestionamientos, que si tienen vínculos aquí, que si tienen vínculos por acá, que si dejaron pasar esto o se enriquecieron de manera inexplicable. ¿Cómo llega Morena a este cierre de año, considerando toda esta etapa tan convulsionada y que ha puesto a muchos políticos de Morena bajo la lupa? Sí. Le comento que estoy por concluir un libro sobre, ahora tengo ya varios meses escribiéndolo. Es más, debería haberlo entregado a la imprenta hace 3 meses. Se llama Historia y Perspectivas, Morena, Historia y Perspectivas. Y estoy, a ver si está por ahí el libro, estoy a punto de enviarlo. Y por eso traigo muy fresco lo que usted me pregunta. Morena tiene retos y desafíos enormes. Y es que Maxi y todos se logró colocar en un partido mayoritario en poco tiempo. Pasaron 8 años
a partir de su fundación, cuando éste se convirtió en un partido mayoritario, muy fuerte. Le dice Sartori, y otros le llaman partido dominante. Y sí, Maxi, creo que estamos en este momento en la reflexión, porque al ser partido tan fuerte, Maxi, al ser partido tan fuerte es mire, ya estoy a punto, ya, estas son las que me faltan, mire, estas que tiene aquí son las que voy a corregir la parte final, pero es tan fuerte el partido que es muy atractivo para todos, incluyendo militantes de otros partidos y gente que no milita en partidos, creen que la posibilidad real de llegar a ser representante popular o funcionario judicial o funcionario del gobierno solo es a través de Morena, y yo creo que se equivocan. Y entonces eso nos está generando al interior problemas de competencia, Maxi. Todavía no los vemos, los vamos a ver. No, ya en unos meses. O sea, no estoy hablando de la elección, estoy hablando del proceso interno de selección, que es donde me detengo mucho, de cómo uno de los desafíos es que Morena tenga capacidad para fijar reglas claras de participación política, en donde ni el dinero, ni el tráfico, ni tampoco actos ilícitos sean los que predominen para la selección de candidatos. Es un enorme desafío. Por ejemplo, tenemos ahora, a diferencia de hace 6 años, competencias muy cerradas en los estados. En Querétaro, por decir, o en Querétaro, que no somos partido en el gobierno, tenemos competencia interna cerrada. Pero bueno, Quintana Roo tenemos 3 aspirantes y los 3 están fuertes. ¿Quiénes son? El senador Gino, que quiere ser gobernador, joven, entusiasta, que viene de la cultura del esfuerzo, pero a ver, es Gino. Y también está la alcaldesa de Benito Juárez, y también está el director de aduanas. Entonces son 3 perfiles que, si no fijamos reglas claras, Maxi, puede haber problemas serios de deserciones anticipadas o de brusquedad en el proceso. Entonces, de eso hablo en el libro. ¿Cómo es conveniente que se fijen reglas claras y que todos las aceptemos? O bien, el propio San Luis Potosí, en donde el Partido Verde, a mí no me queda ninguna duda, está bien posicionado, y a pesar de que nosotros tenemos una normatividad interna de no aceptar ni nepotismo ni reelección, la esposa del gobernador está muy posicionada, o muy bien posicionada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Porque en una encuesta, en donde se encueste a Morena, Verde y PT, puede ganar la esposa. El PT dice: yo no estoy obligado a ese acuerdo interno de ustedes. Ese es acuerdo de Morena, no es acuerdo nuestro. O en mi caso, de mi tierra, que David es mi hermano, gobierna el estado, y Saúl Monreal quiere ser también aspirante, o es aspirante, y yo lo que creo es que él debe de esperarse. Pero esas son las reglas. Ahora, ¿qué pasa? O el caso de Félix Salgado, dice: bueno, eso lo supo Morena, pero yo me salgo de Morena y acepto la postulación de otro partido, y ya no le alcanza la inhabilitación
de nepotismo ni de reelección. Esos son los temas, Maxi, que yo diría, por eso su pregunta es muy importante, de los grandes problemas que tenemos como partido mayoritario. Todo el mundo, no, es que vámonos con Morena, los que quieren ser candidatos. ¿Quieres ser diputado? Vete a Morena. ¿Quieres ser senador? Vete a Morena. ¿Quieres ser gobernador? Vete a Morena. Entonces, si no somos cuidadosos, incluso en la selección de candidatos, vamos a tener problemas serios. Yo le preguntaba esto, por ejemplo, por los escándalos Sí. de los políticos que hoy están en esta cumbre de poder, ¿no? Sí. ¿Cómo llega Morena con esas menciones de políticos? Yo le diría que eso nos ha desgastado. O sea, sí somos un escaparate transparente y somos una vitrina ya los políticos actuales. Ya nadie se escapa. Por eso nuestro comportamiento debe de ser, si no ejemplar, sí debe de ser un comportamiento que no vulnere los principios de Morena. Y obviamente cualquier comportamiento indebido, conducta ilícita o un exceso o lujos innecesarios sí afecta a la imagen de Morena. Sí la afecta. Y obviamente nuestros adversarios toman eso como pretexto para impugnar nuestra acción. Entonces sí es un trabajo complicado el ser mayoría y ser un partido tan fuerte que creó Andrés Manuel López Obrador y que todavía le tienen confianza a él y ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo diría que si no estuviera la presidenta Claudia Sheinbaum en el gobierno, pues a lo mejor ya nos hubiéramos, no quiero decir la palabra, pero no la digo. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido al movimiento por su congruencia, por su trabajo, por su actividad incansable, ha logrado que Morena no caiga, porque es un movimiento tan grande que le tiene mucha confianza a la presidenta Claudia Sheinbaum y ella no le ha fallado al movimiento. ¿Marcelo no lo hubiera logrado esa unidad? No lo sé, pero yo digo que yo no quiero hablar de nadie más, sino que de la presidenta que está en un momento, para mí, qué bueno que está. Y qué bueno que con su trabajo, su congruencia y su honestidad ayuda a mantener el movimiento unido y a mantener al movimiento en la cúspide de la participación política, pero no hay que abusar y hay que hacer nuestro trabajo cada uno y a cumplir con los postulados cada uno. A esta visión que tiene. Este hecho de que ustedes dicen la presidenta ha logrado levantar el movimiento, pero ¿no cree que esta percepción de que cuando hay políticos morenistas que son mencionados en los escándalos de que si hizo esto, está involucrado en esto otro, no está dejando una estela de que al morenista que está encumbrado no se le toca? No, yo creo que no. Mire, hoy yo leí la prensa, ayer, antier, sobre determinados procesos penales. La presidenta no es tapadera de nadie y la presidenta va a actuar en el caso de que haya ilícitos, conductas comprobables de carácter criminal. No se va a detener frente a nadie, eso se lo digo. Ahora, de los 30 millones de votantes o de los 10 millones de militantes ahora registrados en Morena, es un pequeño porcentaje el que hemos cometido actos que lamentablemente no benefician a Morena. Esa es la verdad.
Yo no he cometido ningún acto ilegal, pero también ya aprendí la lección. Mientras sea militante de Morena, no voy a ir a peregrinaciones. Allá a Santiago. No, porque sí afecté y yo me afecté. Porque soy de los que he viajado por mi trabajo mucho tiempo, pero ahora estoy muy visto. Antes iba a restaurantes normales, ahora ya hasta eso evitas porque la gente no le gusta. Y no falta un comensal que se levante y te diga, ¿y usted qué está haciendo aquí? Porque hemos llevado a ese extremo la política. Nosotros, los de Morena, nos dimos esos acuerdos y ahora tenemos que atender lo que como sea, y también aquí, pero a mí me parece bien todo el proceso de austeridad y de sacudimiento de lujos y privilegios era necesario, era indispensable. Y por eso le digo, de los 10 millones de militantes o de los 33 millones de votantes que ejercimos el voto por la presidenta, debe ser un número reducidísimo de gente que puede incumplir con estos postulados. Yo le tengo mucho respeto a Dan Augusto y yo creo que si hubiese pruebas se habrían presentado. Yo tengo una opinión positiva de Dan Augusto. No ha sido fácil para él enfrentar la adversidad y enfrentar los señalamientos que muchas veces se convierten en diatriba o calumnia, pero yo creo que él lo ha aclarado perfectamente. No quiero comentar nada de eso. Yo creo que somos seres humanos y somos susceptibles a ser señalados. Yo, por ejemplo, Maxi, tengo 42 años de ser servidor público. 42. He sido 4 veces diputado federal, 3 veces senador, gobernador, alcalde, regidor, y no he tenido un solo citatorio de un ministerio público. No he tenido un solo citatorio de un órgano de control que me hayan denunciado por abuso de autoridad, por desviación de recursos, por enriquecimiento. No he tenido nada en mis 40 y tantos años. Y sin embargo soy calumniado o soy señalado de manera permanente, pero no tengo una sola diligencia en ningún ministerio público, en ningún juzgado, en ningún órgano de control. En la auditoría siempre he salido avante en mi trabajo. Pero eso no evita que sea calumniado todos los días. Todos los días. Por una o por otra cosa. Por cosas que ni existen. Pero yo entiendo que eso es la política, lamentablemente. Y soy susceptible de ser atacado. Si no estoy de acuerdo con eso, ¿qué estoy haciendo aquí? Me gusta la mala vida. Sí. Diputado, vamos justo a la mitad, faltan 4 participaciones. Enrique Méndez de La Jornada continúa. Tengan paciencia, porque hoy tengan piedad, porque hoy voy a comer con mi esposa por mis 40 años de casado. No quiero llegar tarde. 40 años de casado. El 14 de diciembre aquí estaba trabajando y hasta ahora voy a invitarlas a comer. Bueno, entonces 40, Maxi.
De ella le vamos a hacer un monumento y les pido su cooperacha con las llaves que ya no le sirvan, un busto al menos, como el de Susan, de el gran escultor. No creo, no. María de Jesús me ha aguantado. Bueno, a ver, sigamos. Entonces, rápido, diputado. Dos cosas con la reforma electoral. Morena estaría considerando el establecimiento de la urna electrónica, es decir, no solo para apresurar el conteo de los votos, sino darle más certeza al cómputo. Y dos, Morena también estaría dispuesto a que en esta reforma los partidos de nueva creación, como este que se está construyendo, que lleva las siglas igualitas a las del nombre de la presidenta, puedan coaligarse desde la primera elección, pues como un método como para darles fuerza artificial, o que vayan por separado. Sí. No hay definición en esta última. Actualmente, Enrique, está prohibido coaligarse en su primera elección y solo puede coaligarse después de pasar la primera elección. No hay definición política sobre eso, pero creo que hay una opinión mayoritaria de que no, que se permita continuar como está. Segundo, sí se está contemplando como una de las propuestas que han tenido más eco la urna electrónica. Ya se aplica en muchos países del mundo. Y aunque hay en algunos lugares no condiciones para hacerlo, en un 80% del territorio sí hay posibilidades de aplicar el voto electrónico en urna electrónica, con candados de seguridad para evitar la distorsión y el fraude electoral. Con el compañero Jacobo El Necabe, de Noticiero en Redes. Muy buenas tardes, diputado. ¿Por qué su optimismo de que el PT va a jalar el próximo año, cuando hace unos días vimos aquí una sesión en la madrugada donde usted incluso subió a tribuna a defender a la presidenta y les dio una regañada, donde les dio una buena refrescadita de memoria, diciendo que probablemente ellos no estarían ahí sentados por méritos propios si no fueran parte de un movimiento? ¿En qué basa usted su optimismo cuando ayer incluso un ícono del PT se lanza contra usted, hacer un señalamiento que usted está protegiendo el no desafuero de Alejandro Moreno? Entonces, le pregunto, ¿en qué basa su optimismo en primera instancia? En segunda, ¿hay una posibilidad de fractura que ya sea evidente y que se esté buscando maquillar? Porque a mí me suena raro que una fracción pequeña, sin menospreciar su labor legislativa, pues haya puesto en entredicho lo que dice la presidenta de la República en el tema de los aranceles, por ejemplo, que ustedes defendieron como grupo parlamentario. Entonces, esa sería mi primera pregunta, y si me permite, dos más. Bueno, mi respuesta concreta es que soy un irredento optimista. Toda mi vida lo he sido. Por eso estoy aquí. Y yo sí creo en el acuerdo, no creo en la confrontación permanente y no creo en el odio. Y sobre el compañero que usted dice que me ofendió, el gran Noroña, yo le diría que le mando un abrazo de camarada, porque el movimiento necesita mucha unidad más ahora. Entonces no hay problema, yo confío en que el PT y el Verde vayamos caminando juntos en la reforma electoral y que platiquemos muchas horas. Y lo de la ley arancelaria, ellos tienen un comportamiento de años por su vinculación con la política internacional. Ellos consideraron que era conveniente abstenerse en una ley importante que afectaba
con quien ellos tienen relaciones en el mundo. Y está bien, hay de todo en la viña del Señor. Perdóneme, entonces se vale por ideologías de grupo estar por encima de la ideología de la presidenta de México, de una iniciativa que mandó ella. Yo prefiero tratar de recomponer una situación de esa a confrontarme ya de manera inexorable. Y nada más para concluir, le agradezco la oportunidad. En el tema de revocación de mandato, sería un acto de congruencia que también esta ley que se aplique para presidenta o presidente, también se aplique para los mandatarios estatales, digo, sí, ya que tienen tantas ganas de legislar, por ejemplo. Sí, sí, incluso ya varios estados tienen la revocación de mandato. Solo que esa es una legislación local, no nos corresponde a nosotros. Pero ya hay varios estados del país que tienen en su constitución la figura jurídica de revocación de mandato. Continúa el compañero José Gerardo Mejía de Latinos. Gerardo. Coordinador, buenas tardes. Retomando lo que comentaba de los posibles escisiones que pudiera haber, o al menos conflictos internos. Cuando se reunieron senadores y diputados con la presidenta, ella les hizo un llamado a los tres dirigentes para que ya anunciaran que iban a refrendar su coalición, lo cual no ha ocurrido. En ese escenario, ¿qué riesgos ve de que haya posibles escisiones? Mencionó usted al menos 4 estados en los que se puede complicar las candidaturas de 17 que hay, y aparte, ¿qué riesgo hay de escisiones con sus aliados electorales y políticos? Sí. No, yo creo que vamos a superarlas, y en efecto, Gerardo, la presidenta, no debiera yo comentar lo que se dijo ahí, pero ella hizo un llamado a que fueran los partidos los que decidieran si iban juntos en la contienda próxima. Y ella dijo, enero es una buena fecha, no dijo diciembre. Entonces está en proceso de revisión, y creo que los 3 dirigentes de los partidos que ahí estaban se están reuniendo. Tanto Luis Alcalde como Jorge Emilio, Carla, ¿sí? ¿Se llama Carla? Karen Quiroga y Beto Anaya, Karen Castrejón, también se ha reunido Luis Alcalde y Alberto Anaya. Entonces yo creo que sí van a lograr un acuerdo, estoy seguro. ¿Y por los estados? ¿Cómo? Usted mencionaba Quintana Roo, Guerrero, Zacatecas. ¿Qué riesgos hay de una decisión? No los va a haber, porque tenemos que poner por delante la unidad y sobre todo el movimiento. No debemos hacer caso a intereses personales o ambiciones personales. Por eso es que las reglas son claves. Las reglas que fije la coalición, las reglas que se fijen en los partidos, son fundamentales para evitar fracturas, rupturas o escisiones. Gracias. Finalmente, diputado, nuestro compañero Mayolo López de Reforma envía un par de preguntas que se le formula. ¿Qué deja ver el giro que asumió la FGR en el caso de Raúl Rocha, de testigo colaborador, ahora con una orden de aprehensión? Sí. Y la segunda, ¿ya definió su postura en relación con la reforma electoral, sí a la desaparición de las pluris? Sí. Bueno, ya lo comenté, Mayolo, ampliamente en este foro de diálogo con los medios de comunicación. En el caso del señor Rocha y el giro que dio la Fiscalía General de la República, me parece correcto, porque al revisar el expediente de considerarlo como colaborador dentro del mecanismo de protección a testigos, la Fiscalía consideró
que no era suficiente o que no eran elementos superiores los que otorgó a través de un testimonio el testigo colaborador. Cuando esto sucede en estos procedimientos del Ministerio Público, simplemente se revocan y queda sin efecto la protección al testigo colaborador. Debe haber elementos muy fuertes, Mayolo, muy fuertes, para que el Ministerio Público haya tomado esa decisión de cambiar su estatus jurídico de colaborador a indiciado, porque ya hay una orden de aprehensión contra él. Y a mí me parece correcto que se haya hecho, dado que tiene autonomía el Ministerio Público y la Fiscalía, y se está aplicando rigurosamente la ley en un hecho muy delicado, que debemos todos exigir que se vaya a fondo en esta investigación. No, no ponen en entredicho la actuación del Ministerio Público anterior. Yo creo que al revisar el expediente, el nuevo Ministerio Público, la fiscal determinó que los elementos proporcionados por el testigo colaborador no eran suficientes como para poderlo proteger. Me imagino que esa determinación fue a la que llegó el Ministerio Público en la indagatoria que se sigue al señor Rocha. Pero pues estaremos pendientes de lo que el juez determine una vez que se cumplimente la orden de aprehensión. Jóvenes, muchas gracias, nos vemos mañana.